buen día. Estamos aquí con el ingeniero Joe Peso. Bueno, es un gusto y agradecerle por su tiempo. No, preguntarle cómo se siente, ¿no? Con, con esta interacción con el público estudiantil de su universidad. No, primero agradecerles a ustedes la visita, haber venido acá a nuestras oficinas de Mexo Autotech. Eh, con respecto a cómo me siento a colaborar con los estudiantes, pues de alguna u otra forma yo he tratado de estar cerca de la facultad. Eh, Recuerdo hace unos años atrás que estuve participando como profesor de posgrado para el programa de ingeniería de procesos, principalmente todo lo que es planeamiento estratégico. Entonces, de alguna manera me las he tratado de ingeniar para estar muy cerca de la facultad, de los estudiantes y bueno, mi época de estudiante me trae muy buenos recuerdos, ¿no? Así que encantado de poder atenderlos y disfrutar pues, de esta conversación con ustedes, ¿no? Muchas gracias también por eso y creo que toda la universidad, la facultad se lo va a agradecer, ¿no? Al impartir su vasta experiencia en el campo laboral. Y bueno, para empezar con lo de la entrevista, quisiera preguntarle qué es para usted la ingeniería química, ¿no? Bueno, en realidad, en ingeniería química, desde mi punto de vista, es una rama de ingeniería que está bastante enfocada al desarrollo industrial de todos los procesos químicos, ¿no? Es la industrialización de los procesos químicos, vendría a ser la ingeniería química. Como tal, su gama de participación como ingeniería química en diferentes industrias es bien amplia, ¿no? Se puede trabajar en plantas pesqueras, en alimentos, en procesos metalúrgicos, eh, eh, petróleo, Claro, petroquímica, o sea, es bastante amplio. Los principales principios, balanza de masa y lo que está relacionado con eh, eh, la parte de movimiento, transporte, etcétera. Todos esos criterios que nos enseñan a nosotros, estos conceptos que nos enseñan a nosotros en los cursos de pregrado, pues se utilizan en la carrera y conforme vas avanzando, pues vas viendo eh, el conocimiento práctico, operativo en una etapa y luego vas avanzando a tener ya más herramientas de gestión para ver, digamos, la industria y el manejo de los procesos industriales a un nivel holístico, ¿no? claro. Si bien es cierto, usted lo ha mencionado, la carrera es muy amplia, ¿no? Abarca muchos sectores y últimamente estamos viendo el surgimiento de nuevas carreras que abarcan parte de la ingeniería química, pero de un modo más especializado, ¿no? Tenemos ingeniería metalúrgica, la propia industrial también, ¿no? Que últimamente está en apogeo. En todo lado se requieren ingenieros industriales. ¿Cómo cree usted que se está valorando el ingeniero químico, ¿no? O siente que es una carrera que está perdiendo importancia, ¿no? No creo, ¿ah? Yo creo que el ingeniero químico es un ingeniero de procesos mucho más completo que un ingeniero altamente especializado, ¿no? Un ingeniero especializado, por ejemplo, como ingeniero metalúrgico, pues tiene un rango de, digamos, laboral específico al sector minero. El ingeniero industrial se le potencia mucho en herramientas de gestión y algunos conceptos pues, relacionados a
estudio de tiempos, movimientos, etcétera, ¿no? La parte, digamos, administrativa es un componente importante ahí en la ingeniería industrial. También tiene un amplio, tiene un amplio rango de industrias en las que puede estar un ingeniero industrial. Pero el ingeniero químico está más orientado a la parte de procesos y la gestión de procesos químicos. Entonces, creo que la formación de un ingeniero químico permite a que pueda estar tomando posiciones de liderazgo desde las etapas de producción hasta la etapa de gestión y dirección, ¿no? Claro, una visión holística, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos podría comentar acerca de su etapa como estudiante en la facultad, ¿no? Bueno, yo tengo mucho cariño a la facultad. En mi época de estudiante, recuerdo haber sido un buen estudiante, ¿no? Fui uno de los primeros de la promoción. De hecho, éramos un grupo muy amplio que finalmente, conforme pasaron los años, pues se va reduciendo. Pero sí, éramos un interesante grupo de estudiantes que ahora están en diferentes industrias. Eh, el- Recuerdo mucho a mis profesores de antaño, no quiero mencionar algunos porque después se me pueden resentir, pero sí, les tengo especial cariño, especialmente a toda esta generación de profesores de los años 80 y 90. Para ellos mi saludo, un fuerte abrazo, les tengo mucho cariño y realmente mucha, eh, muchas de las cosas que he logrado como profesional se lo debo justamente a la educación que ellos me han brindado en mi época de estudiante, ¿no? Así que yo estoy muy agradecido con esto y bueno, claro, una parte es la formación y otra parte es la dedicación, lo que Claro. ya tú pones para lograr sobresalir en tu carrera, ¿no? Así que por ese lado yo estoy muy contento con la formación que he recibido. Me ha permitido a mí poder desarrollarme y hacer una carrera a lo largo de todos estos años, ¿no? Eh, la formación en aquel entonces era muy diferente a la que es ahora. Había mucha más eh, exigencia académica. ¿En qué sentido? En el sentido en que no había muchas herramientas informáticas como lo hay ahora, ¿no? Entonces, muchas de las tareas y muchos de los ejercicios y problemas y los exámenes era un trabajo, yo diría, 95-90% manual. O sea, dependía mucho de las habilidades que tenías en, digamos, matemáticas que se pueden formar, digamos, con cierto entrenamiento. A algunos es natural el proceso y a otros les cuesta un poco más, pero eran tiempos en donde habían amanecidas, habían trabajos, mucho trabajo en equipo, eso también yo lo aprecio bastante. En general, mi época de estudiante ha sido una de las épocas que más recuerdos interesantes y bonitos tengo, ¿no? O sea, ha sido muy interesante lidiar, digamos, con las exigencias académicas, con la limitación de recursos informáticos que había en aquel entonces, ¿no? Ahora, pues, tú puedes poner Claro. y programar fácilmente en cualquier calculadora, laptop. Yo me acuerdo en aquella oportunidad que recién salían las primeras calculadoras programables y bueno, famoso método simplex, ¿no? Que lo tenías que hacer manual. Yo lo llegué Manuel. a programar en una FX880, me acuerdo, bueno, no me acuerdo muy bien, pero sí, se salían todos los... No había problema que no se podía resolver. Muy interesante, ¿no? Y ahora ya también podemos apreciar nosotros cómo se han ido incorporando esas herramientas en la enseñanza, ¿no? Por ejemplo, en el curso de métodos numéricos ya se trabaja con las calculadoras programables. Claro. Claro, yo creo que
así como la ejecución manual de un problema, también es muy interesante desarrollar ciertas competencias de programación. Entonces creo que eso también ayuda, porque puedes de repente entender cómo desarrollar un problema siguiendo una lógica y dependiendo de cuán complejo es manualmente. Te puedes demorar media hora, dependiendo de la complejidad. Ahora no, ahora pues, digamos, el tiempo que involucras en desarrollar manualmente, te la dedicas a desarrollar un buen programa infalible y comienzas a desarrollar tus problemas, ¿no? Entonces te queda tiempo para hacer otras cosas más interesantes en pro de tu formación. Entiendo que eso los estudiantes lo hacen. Muy cierto. Y coméntenos, cuando acabó su etapa estudiantil, mm, ¿qué tan, o sea, cómo fueron sus primeras prácticas profesionales, ¿no? ¿Cómo las consiguió? ¿En qué sectores se enfocó? Claro. Y yo termino en el año 94, pero precisamente en ese año conseguí algunas prácticas. Empecé en ese entonces, la empresa se llamaba Deter Perú, que ahora Procter Gamble de Perú, si no me equivoco. Eh, este, y bueno, básicamente fue también por ayuda y contactos de algunos profesores que tenían contactos con la industria, ¿no? Entonces, eh, ahí mi saludo también para, no sé, el profesor Hernán ya no enseña, si no me equivoco, pero igual un saludo para él. La profesora, la profesora Eugenia, que en paz descanse, también fue una profesora que también buscaba oportunidades para los mismos alumnos. Entonces nos agenciábamos prácticas de esa forma, ¿no? En aquel entonces. Entonces yo ingresé a Deter Perú por colaboración de mis profesores, me facilitaron el contacto. Y luego ya ahí comencé a entender un poco cómo funcionaba esta industria, que es una industria de detergentes, ¿no? Y haciendo algunos trabajos específicos, etcétera, ¿no? De ahí, eso fue mi primera práctica antes de que yo egresara. Y luego que terminé de egresar, continué por cerca de un año, estuve ahí. Y luego pasé a otra empresa, una empresa de tratamiento de aguas. Bueno, una empresa que tenía su línea de tratamiento de agua que está introduciendo en el país. Y luego de esto participé en un concurso un concurso de ingenieros de entrenamiento. No sabía en aquel entonces en qué empresa era posteriormente me enteré que era Sauder, y ahí logro tener una de las vacantes, eran 10 y era un concurso a nivel nacional. Y esa es otra de las razones por las cuales me siento muy grato con la educación que recibí en la uni. Los primeros puestos de aquel concurso fueron de la uni, ¿no? Yo quedé segundo, si no me equivoco. Una colega también que de la uni quedó primera, pero fue interesante, ¿no? Entonces, a partir de ese concurso, estamos hablando del año 97, ahí empieza mi ingreso a la industria minera. Y desde el 97 hasta la fecha que estoy, bueno, obviamente he pasado por diferentes empresas y ahora me encuentro en Exototec, pero igual en el rubro minero. Claro, sí, es muy interesante cómo ha ido explorando las diversas industrias, ¿no? Y justamente es importante que ha recalcado su incorporación a la industria minera mediante ese concurso, ¿no? Porque ahora tengo entendido que, o sea, en etapas de no concurso, para entrar a laborar en el campo minero te piden experiencia no mínima de 3 años, creo. Y bueno, ha sido un gusto. De acá mi compañero continuará con las preguntas. Bueno, continuando con la entrevista al ingeniero,
Quisiera centrarme un poco más en su paso por Southern. ¿Cómo fue su experiencia al llegar por primera vez en este caso, a una mina? ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones? ¿Qué es lo que más le llamó la atención? ¿Y qué tanto ha cambiado la organización de una mina, en este caso, el año 90, a la actualidad? ¿Sigue siendo las mismas o han variado tal vez la seguridad? Bueno, muchas cosas han cambiado, pero antes de responder tu pregunta, quedó en el tintero una idea que me quedó de la pregunta anterior. En todas las compañías mineras hay programas de profesionales, ¿no? Sacan concursos, etcétera, ¿no? Ahí no requieren experiencia. Se aplica y bueno, obviamente hay algunos exámenes que hay que pasar y el truco para poder ingresar es simplemente dar un buen examen, ¿no? Sí, me examen. Ahí te ponen, dependiendo, ¿no? Pasas evaluaciones psicológicas, una serie de cosas. ¿Y lo consideró complicado el examen para una empresa tan grande, en este caso como Southern? En el caso de Southern, ellos tienen un programa de prácticas preprofesionales y cuando yo ingreso a Southern fue a través de un programa de ingenieros de entrenamiento que es totalmente diferente. ¿Por qué diferente? Porque se entiende que tú ya hiciste prácticas y lo que estás yendo en este programa es una especie de programa de entrenamiento de profesionales para ejercer una posición dentro de ya de egresados. Exacto. Entonces, bueno, yo no había tenido experiencia previa en temas mineros, ¿no? Pero pasé todas las evaluaciones y hubo una evaluación técnica que era bastante, vamos a decir, compleja, para quien no sabía temas sobre balance de masa y algunos conceptos que son clásicos en tema de sistemas metalúrgicos, balances metalúrgicos, etc. Yo le dije, no, en mi época era buen estudiante, entonces no había pasado mucho tiempo de egresado y había muchos conceptos que yo todavía me acordaba. Entonces mi examen fue muy bueno, o sea, quizás para alguien de otra universidad hubiera sido más complejo, pero y ahí viene principalmente mi recomendación para los estudiantes es que estudien con mucha dedicación cada curso que ustedes llevan, porque en algún momento, en el momento que ustedes menos esperan, les va a servir. Entonces ahí me sirvió para empezar. Y ya les dije, ¿no? O sea, los primeros puestos fueron chicos de la uni, ¿no? La cual habla del nivel de preparación de los estudiantes, ¿no? Y ahora, dentro de Southern, estamos hablando del año 97. En ese tiempo, Southern estaba a cargo todavía de Asarco. Asarco, que es una compañía americana. De manera que cuando yo ingreso, la gestión era americana, totalmente americana. El año 2000, la empresa es comprada por el Grupo México y hasta ahora sigue siendo dueño del Grupo México. Entonces, así que yo vi los dos tipos de gestión. Yendo a tu pregunta, ¿qué cambio ha habido entre los 90s y la industria ahora? Infinidad de cambios, ¿no? Entonces, el tema de seguridad, las normas son mucho más centradas en proteger la salud e integridad de las personas y también de las instalaciones y equipos, ¿no? Hay políticas muy estrictas de control, especialmente para los trabajadores. O sea, me refiero que tienen que entrar totalmente sobrios, nada de alcohol, nada de drogas, nada de ese tipo de cosas, ¿no? Y también hay evaluaciones aleatorias para ver cómo están las personas y si por ahí te detectan una
condición subestándar no permitida por la política de la compañía, pues se aplican ciertas normas que pueden incluir hasta que te puedan despedir, por ejemplo, ¿no? Eso con respecto a los temas de seguridad. Yo creo que el nivel de seguridad de los años 90 no es el mismo de ahora, el año 2022. Ha avanzado un montón y las estadísticas lo demuestran, ¿no? Que cada vez hay una tendencia a tener cada vez menos fatales en la industria minera, ¿no? Es una industria de alto riesgo por el nivel físico, el nivel de exposición al riesgo que tienen los trabajadores, ¿no? En cuanto a los procesos, también, porque en los años 97, 2000, todavía no había el auge que tenemos ahora con el tema de la conectividad, la sostenibilidad, la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? En ese tiempo habían los clásicos controles basados por PLCs, que ya estaban en boga en aquel entonces, estaban ya migrando los DCS con los PLCs. Y bueno, hasta había cierta lógica y control automatizado, pero ahora la situación es totalmente diferente, ¿no? La instrumentación es mucho más potente para la captura de información y también tener cierta mayor grado de integración e interactividad con otros instrumentos o con otras partes de un mismo equipo. Y se puede tener mayor cantidad de data, poder hacer trazabilidad de los principales problemas que hay en una operación, ¿no? Entonces, antes yo diría se dependía mucho de la experiencia técnica y hasta cierto punto empírica de los operadores. Ahora es una combinación de ambas, es el grado de instrumentación, automatización que tiene la planta con obviamente el conocimiento técnico de los operadores. Creo que en ese sentido las operaciones son cada vez mucho más completas porque hace un buen mix de experiencia con conocimiento técnico de instrumentación y automatización. Entonces eso ha avanzado a pasos agigantados, especialmente en estos últimos 10 años, donde hay una serie de herramientas que permiten aumentar la conectividad de los diferentes equipos a la red de control de procesos de la planta, ¿no? Entonces, eso ha mejorado un montón. Los mismos servidores han aumentado de capacidad, velocidad, etc. Así que en ese sentido hay cada vez más confianza, confiabilidad diría, para el manejo y administración de los procesos. Y cuando recién ingresó, ¿cuáles fueron las primeras funciones que se le asignaron? Como recién ingresado de practicante. Como practicante. A Sauder ingresó como practicante. No, a Sauder ingresé como ingeniero. Ya como ingeniero. Sí, gracias. Como ingeniero, disculpe. Ya, ahí en Sauder. Ya. Este era un programa inicial de unos 5 años, si no me equivoco, lo redujeron a 3 años. Y básicamente lo que se quería era entrenar a los diferentes ingenieros de este programa, que fueron alrededor de 10, a capacitarse en los procesos y operaciones procesos y operaciones metalúrgicas de Sauder, ¿no? Entonces hubo una rotación por los diferentes sites, que son básicamente 3, como lugares, Cuajone, Toquepala e Hilo. Y, por ejemplo, en Cuajone estabas, por ejemplo, en la concentradora Cuajone, y ahí tú recibías entrenamiento y capacitación sobre supervisión de operaciones en las diferentes áreas del proceso que tenía la concentradora Cuajone, ¿no? Filtros, molinos, la parte de relaveras, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo el manejo de una concentradora, digamos, en un periodo de unos 6 a 8 meses, te entrenabas y hacías backups
del supervisor de operaciones, o sea, que reemplazadas en la práctica al supervisor de operaciones cuando no estaba o lo ayudaba a subir básicamente su asistente, ¿no? Lo mismo en Toquepala, en la concentradora Toquepala, también en la planta de lixiviación de Toquepala, lo mismo, la misma lógica, entrenamiento, capacitación, conocimiento, etc. Y también hacer backup los supervisores de operaciones. Y también en la fundición y la refinería de hilo, ¿no? Lo mismo. Entonces, pasa por diferentes etapas del proceso y por tu formación, pues, estás básicamente entrenándote en supervisión y en la parte de metalurgia, ¿no? Y al final del proceso de entrenamiento, ¿le dan a elegir o le asignan? Como pasas por diferentes unidades, hubo un proceso de combinado, de selección de dónde tú quieres quedarte o finalmente qué operación está interesada en contar contigo, ¿no? Había un mix. En este caso yo me quedé en el área de lixiviación, donde estuve prácticamente haciendo carrera por un periodo de 11 años. Haciendo diferentes labores, ¿no? Desde operador hasta superintendente técnico de la planta, ¿no? Y en este caso, cumplidos los 11 años, usted decide ya Bueno, partir de... sí, ahí se me presentó una oportunidad para trabajar en Australia. Yo viajé a Australia, primero me contrataron. ¿Cómo trabajé fue ese para- acercamiento? ¿Postuló por internet? Lo que pasa es que en aquel entonces habían algunos concursos, habían nuevas operaciones que se estaban abriendo en Sudamérica. Y me acuerdo que me llegó una comunicación de PHP Billiton a mi correo, donde estaban interesados que yo envíe mi perfil. Yo la verdad nunca los contacté, ellos se contactaron y envié mi perfil. Entendía que era para el proyecto Spence en aquel entonces, estamos hablando del 2007 aproximadamente. Y pasaron unos meses y me llamaron y me preguntaron si estaba interesado en una posición, no en Spence, pero sí en Australia para una planta hidrometalúrgica en Olympic Dam, que es así es como se llama la mina, ¿no? Y yo le dije, ya, ok, entonces hicieron todas las entrevistas, obviamente no era el único, me estaban entrevistando a varias personas. Finalmente se quedaron conmigo y me hicieron una oferta y ahí es donde yo decido irme a Australia a trabajar allá, ¿no? ¿Y hay una diferencia entre la gestión que se hace en Australia y la gestión que se hace aquí en Perú? Sí, totalmente. Hay una gestión, yo creo que tiene que ver mucho con la parte cultural, ¿no? Nosotros tenemos un estilo de trabajo un tanto es un trabajo bastante colaborativo, con bastante pasión, digamos, por el tema de los procesos, los números, bastante dedicación también, ¿no? En el caso de Australia, no se aplica necesariamente la multifuncionalidad, ¿no? De la planta donde yo vine o donde trabajé en Sauder se aplicaba mucho el tema multifuncional, entonces para mí no era nada extraño un día estar haciendo un trabajo administrativo, un trabajo operativo, un trabajo netamente de limpieza y mantenimiento, independientemente de la posición que tú tienes. No era nada aparte de la jornada. No, ahí en Australia sí no habían, digamos, ese grado polifuncional, sí eran muy específicos y altamente especializados. El que veía molinos, veía molinos, el que veía despesadores o CCD, veía CCDs o despesadores. El que veía los tanques de lixiviación, veía tanques de lixiviación, pero muy, muy especializado, ¿no?
creo que son diferentes culturas también, ¿no? Tú podías ver en Perú operadores que eran ingenieros, ¿no? O sea, allá en Australia no, porque como hay escasez, digamos, de mano de obra técnica, muchos de los que eran operadores no necesariamente tenían una base técnica. Entonces, lo cual hacía un tema un poquito más retador. Pero muy interesante la experiencia allá. Igual se lograron muy buenos resultados. Ahí yo empecé como ingeniero senior para la planta de hidrometalurgia y terminé también como superintendente técnico. Ya sería de la refinería. Y respecto a la tecnología, observó que había un avance, una brecha muy grande tecnológica o los procesos eran... Como como hay un enfoque un poco más especializado, sí había cosas que de repente hubiera sido interesantes ver en Perú, ¿no? Por ejemplo, en aquel entonces se manejaba mucho ciertos sistemas de control para mejorar el desempeño de los CCDs o espesadores, que no había visto yo en mi paso por Sauro, ¿no? Y confiables, eran sistemas confiables, obviamente tenían algunas desviaciones de vez en cuando, pero altamente confiables. Y sí, habían personas muy dedicadas al tema de software, calibración del software para que funcione finalmente el mismo en la aplicación correspondiente, ¿no? Entonces sí encontraba eso, ¿no? En Perú tú veías lo mismo, pero todos queriendo hacer algo de todo, ¿no? Entonces ahí como que pierdes un poquito el tema de la especialización. Y una vez terminado el proyecto en Australia, al volver a Perú, ¿cuál era su visión? Diciendo, ya tengo experiencia en el extranjero, tal vez al observar nuevas tecnologías en el extranjero. Uh-huh. Yo creo que siempre trabajar en el extranjero te abre otras puertas, ¿no? Te da otra visión también de los procesos. El tema del idioma también es muy importante, ¿no? Yo creo que tener esa exposición con personas de diferentes países, porque en Australia no estaba expuesto tanto a australianos, había personas de diferentes países, había gente de China, de Indonesia, de la India, de Chile, de Perú. Entonces era un equipo multicultural viviendo en un país que no era el suyo. Y eso ha sido una experiencia muy, muy interesante, muy rica. Y también interactuando con los mismos australianos, entendiendo su cultura, su lógica y su proceder, creo que eso ha sido también algo muy importante. Ya llegando acá o regresando a Sudamérica, se me presenta una oportunidad para trabajar en otra compañía minera, en Barrick Gold. Ingreso como gerente regional de metalurgia. Y bueno, ahí ya era cómo yo contribuía con mis conocimientos a diferentes operaciones de lixiviación, en este caso de oro, en las diferentes operaciones de la compañía, viendo oportunidades de optimización y proyectos, iniciativas de gasto de capital, con el objetivo justamente de mejorar el desempeño de las diferentes plantas, mejorar la recuperación y mejorar la producción. Entonces, ahí, con la experiencia de Sauder y con la de BHP Billiton en ese tiempo, ahora se llama BHP, la compañía, fue muy valiosa para poder madurar, digamos, ciertas ideas y cierta lógica de manejo, gestión, ¿no? O sea, no solamente ese tema de bagaje técnico que tú puedas llevar como parte de tus herramientas que traes de la universidad, sino las que vas aprendiendo en el camino, cómo interactúas con las demás personas, cómo las entiendes, un poco cómo sobrellevas un entorno laboral saludable, interactuando con diferentes personalidades, ¿no? Entonces eso también ayuda bastante para tu propio crecimiento
profesional y de gestión, ¿no? Y entonces en Perú regresé por esta nueva posición que me ofrecieron, y bueno, ahí estuve más o menos 5 años en el Barrick Gold, en el Barrick Gold Corporation. Entonces de ahí pasé a otra empresa, a Buenaventura, para hacerme cargo de la gerencia de procesos y mantenimiento del local. Ahí estuve como 2 años. Antes ya había hecho una gestión de gerencia de procesos en Barrick Gold con la planta de Lagunas Norte, planta de lixiviación. Y después lo de Brocal, estuve como 2 años hasta el 2017, y ahí ingreso a esta empresa, Mexontotec, que ya es una historia diferente, porque paso de ser operador a trabajar en una compañía que suministra servicios para las operaciones mineras, ¿no? Y bueno, tecnología, equipos, etc. Al tener una vasta experiencia ya en las diferentes empresas mineras como gerente, ¿qué competencias considera usted necesarias que debe tener un ingeniero en la actualidad para poder trabajar o adaptarse de manera correcta a estas empresas? Yo creo que muy importante es el tema de la comunicación. Es muy importante saber comunicarse, saber llegar a las personas. Creo que es básico, ¿no? Muchas de estas habilidades comunicacionales no son necesariamente, no vienen de casa necesariamente, ¿no? Ideal es que vengan de casa y bueno, te sale de forma natural, pero también puedes adquirir eso en el camino, y ahí es donde tú tienes que darte cuenta y aprender cómo llegar a las personas y cómo lograr cosas a través de las personas, ¿no? Así que el tema de la comunicación y entender los diferentes perfiles y personalidades que hay dentro de una organización es básico, ¿no? Tu poder de adaptabilidad es importantísimo para poder eh, incorporarte a diferentes escenarios, y poder interactuar y dar lo mejor de ti en cada uno de ellos, ¿no? En las compañías mineras, y también en compañías como Mexototec, existen ciclos, ¿no? Los ciclos obedecen justamente en el caso de las compañías mineras, al precio de los commodities, ¿no? Entonces, donde los operadores se ponen más creativos es cuando los precios bajan, ¿no? Porque tú quieres mantener la misma producción y la misma recuperación, en situaciones donde la rentabilidad es cada vez más baja, porque obviamente un componente importante de la rentabilidad es como el precio con que vendes el tubo, el concentrado o el metal. Y si baja, pues obviamente tus márgenes se reducen, y al reducirse los márgenes, tú tienes que optimizar costos, y cuando comienzas a optimizar costos es todo un trabajo ahí de mucha concentración en ingeniería. Cuando los precios suben, ahí viene otra lógica, ¿no? O sea, puedes adaptarte a una situación de precios extremos, bajos, y hay una política o un manejo, digamos, de manejo bajo condiciones de crisis, ¿no? Cuando los precios están altos, pues obviamente tienes que dar espacio para desarrollar otros aspectos dentro de la organización, ¿no? En ambos casos, por ejemplo, es importante no perder de vista el desarrollo de las habilidades blandas, tanto en un escenario de crisis como en un escenario vamos a decir, de bonanza, ¿no? Eso creo que hay que saberlo manejar los tiempos. Está demostrado que obviamente los equipos productivos
no son necesariamente los que trabajan bajo condiciones de estrés, ¿no? Porque en condiciones de estrés, pues eh, la condición mental no está concentrada en todos sus sentidos. Entonces puede haber hay un sesgo en cuanto al manejo de las operaciones que pudieran ser no el mejor o el óptimo para lograr los mejores resultados. Hay que saber manejar esa situación. Y también hay que tener en cuenta también cómo manejas las habilidades blandas en un tiempo de bonanza, para no bajar la guardia y comenzar también a revalorar las competencias de cada uno de las personas que trabajan contigo y sacar lo mejor de cada una de ellas con las competencias que tienen. Y eso también demuestra, demuestra qué tan adaptable es tú, ¿no? Porque en el mundo real difiere mucho del mundo ideal que tú deseas o tú aspiras. En el mundo real no necesariamente tienes las competencias y las habilidades al mismo estándar. Vas a encontrar variaciones y tú tienes que lograr a través de ese escenario el mejor resultado sin afectar, vamos a decir, sin afectar el bienestar emocional de las personas que trabajan contigo. Al contrario, tienes que lograr lo mejor de ellos, tanto en las peores condiciones de mercado, en las peores como en las mejores. Eso más o menos te podría resumir. El nivel de exposición a los problemas creo que también ayuda a las personas a madurar, ¿no? Y la industria minera creo que es una industria que te permite justamente llegar a esa fase de maduración, porque los ciclos son cortos. O sea, entras en época de precios bajos y obviamente tienes que ajustar ciertas políticas y muchas decisiones son para ayer, porque tienes tú que lograr cada vez mejores resultados dentro de una situación de crisis. Y cuando los precios están altos, pues hay espacio un poco más para el tema de la mejora continua y darle más espacio al desarrollo de las personas. Y también pues socializar y democratizar algunas decisiones. Podría hasta cierto punto, ¿no? Porque finalmente nosotros nos debemos a la junta de accionistas, las empresas tienen que ser rentables y muchas de las decisiones que pasan por el gerente son básicamente para mejorar el nivel de rentabilidad de la compañía. Entonces ahí un poco que te vas preparando, madurando, etcétera, ¿no? Y respecto a los conocimientos técnicos de un ingeniero en la actualidad, ¿qué considera indispensable para adaptarse correctamente al campo laboral? Cuanto a los conocimientos técnicos, yo diría, voy a hablar un poco en el pasado, ¿no? En cuanto a los conocimientos técnicos, cuando yo salí de la universidad, de mi humilde opinión, ¿no? O sea, pienso de que los conocimientos que recibimos en aquel entonces nos permitían desempeñarnos y entender qué es lo que estaba ocurriendo en un determinado proceso. Obviamente tenías que tener un entendimiento de lo que está ocurriendo en planta y corroborar con tu conocimiento y hacer un cruce de información, ¿no? Eso es importante, siempre hacer un cruce de información, entender los flow sheets, entender las variables del proceso, etc., ¿no? La formación de base de la universidad te permite entender, porque todos los procesos que tú encuentras en una planta, por más que estén procesando lo mismo, plantas diferentes tienen diferentes comportamientos, diferentes variables, cosas, ¿no? Diferentes concentradoras. Yo me pongo como ejemplo el tema de las concentradoras. O sea, la mayor parte de las concentradoras acá procesan sulfuros de cobre y tienen como consecuencia un concentrado de cobre. Pero no significa que todas trabajen igual, todas tienen diferentes variables y diferentes parámetros. Entonces eso... Así que desde el punto de vista técnico, quizás ahora que la parte tecnológica está yendo a una velocidad totalmente distinta si lo comparo con los 90s, sí están muy al día con el tema de los software,
sí, es muy importante saber el tema de inteligencia artificial, cada vez más están más involucrados en el tema de la conectividad, el tema de la sostenibilidad con el tema de la economía circular también es algo que, o sea, temas de actualidad tienen que ser rápidamente incorporados como conocimiento para que cuando el egresado enfrente a una nueva situación y entienda estos nuevos conceptos, no le sea tan difícil poder entender en qué situación está. Pero yo quisiera ir un poco más allá, ¿no? O sea, pensaría que si bien el conocimiento técnico es muy importante, yo creo que para los estudiantes es vital eh, tener un buen desarrollo de habilidades blandas desde el inicio, ¿no? Y creo que en ese sentido, no todas las universidades nacionales están en una posición de liderazgo, no están. Así que eso es algo que deberíamos de repente cambiar en algunas, en el currículo, de repente darles un poquito mayor de exposición, entender un poco cómo funcionan las organizaciones industriales, qué factores hay que tener en cuenta para poder interrelacionar, cuáles son los factores de éxito, por ejemplo, de un gerente de procesos, para que lo entienda el estudiante desde los primeros años, ¿no? Y no lo averigüe en el camino luego de 20 años de carrera, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Pensaría que debería haber esta iniciativa, por ejemplo, de ustedes, entrevistar profesionales, me parece muy buena, porque pueden capturar ustedes información que suena muy simple al decirla, pero que ha tomado una cantidad de años poder asimilarla y poder socializarla y poder entender que eso también forma parte de la educación. Eso, o sea, yo creo que eso también es importante comenzar a desarrollar, colectar todos estos testimonios de las personas que de alguna manera están en la industria y tienen una voz que decir con respecto a la formación de los estudiantes. Y ya viéndolo más respecto a su experiencia a nivel país, sabiendo que el Perú es un país netamente minero y mucho bueno, en este caso, la influencia del PBI y el desarrollo del país dependen de esta industria, ¿considera que este rubro es uno de los mejores en el que un ingeniero químico se puede especializar? ¿O hay algún otro campo que tal vez por colegas ha visto que también tiene un desarrollo similar al minero? Bueno, muy interesante tu pregunta. A ver, ¿cómo? Yo creo que en general el país debe reenfocar la educación para fortalecer las profesiones en donde se entiende, en las profesiones, en los rubros donde se entiende, se genera mayor actividad económica, ¿no? Perú no tiene industria petroquímica, tú sabes, no son productos de petróleo. Te comento porque cuando yo ingresé a la uni, en ese tiempo había opciones por canales. Y yo puse como primera opción ingeniería petroquímica porque yo no me veía en Perú y me veía en el extranjero trabajando. A las finales yo puse ingeniería química como primera opción y en petroquímica puse como segunda, si no me equivoco. Y cuando yo ingreso en el tercer puesto pues, de ingeniería química y mucho más arriba del primer puesto de petroquímica, ¿no? Ya estando en la carrera me di cuenta, oye, aplico para entrar a petroquímica y dije no, porque encuentro que hay más exposición a diferentes industrias. Yendo a tu pregunta,
sí, o sea, tiene mucho más sentido tomar decisiones basado en lo que el Perú produce más. Perú es un país minero por excelencia, no de ahora, sino de hace miles de años. Eh, este, y basta ver simplemente la orfebrería de, eh, a lo largo de la historia del Perú, ¿no? Desde la época pre-incaica hasta los incas, ya había conocimientos básicos para hacer fundición de metales, ¿no? Y hacer máscaras y una serie de cosas. Eso está en los libros de historia y en los museos. Eh, el Perú es rico culturalmente y técnicamente en los aspectos mineros. O sea, toda nuestra historia tiene una columna vertebral que está marcada por el desarrollo minero del país en diferentes etapas de la historia del Perú. Entonces, ¿cómo negarnos a entender eso? ¿No? Obviamente, tenemos que tener una minería moderna, como la que tenemos actualmente, una minería responsable, sustentable, que, que vaya en línea con los temas sociales, con el medio ambiente y también con el desarrollo de las regiones vía las acciones que el gobierno pueda implementar con lo que se recauda del canon, etc. Entonces, sí, creo que el ingeniero químico tiene un potencial para desarrollarse en la industria minera, principalmente en todo lo que es procesos metalúrgicos. Entonces, en los procesos metalúrgicos tú puedes estar tanto en la parte de chancado, molienda, flotación, puedes estar en la parte de fundición, en la refinación. Ese es el método largo convencional. O puedes estar también en plantas de lixiviación. Entonces, ellas hay procesos de transformación, hay procesos físico-químicos. Entonces, ahí te desarrollas, ¿no? como profesional, ¿no? Así que me hace mucho más sentido que se desarrollen profesionales dentro del rubro minero. Pero ¿qué está sucediendo? Lo que sucede es que el sector minero, de alguna u otra forma, tiene una escasez de profesionales técnicos, ¿no? Mira, yo trabajo en el sector de servicios. Antes yo era operador, ahora yo desarrollo servicios para la minería. Y el mercado para poder atender estos servicios es bien chico. No se desarrollan profesionales. Nosotros como Mexototec estamos en un plan justamente de hacer desarrollos profesionales. Lo queremos hacer. Mejor dicho, ya hemos empezado a hacerlo. ¿Por qué? Porque la base de datos de los profesionales para dar servicios es tan reducida que no se da abasto para poder dar servicios a las diferentes compañías mineras que hay en el país. Y así como nosotros, porque no somos los únicos en el mercado, existen otras compañías que hacen lo mismo y no tienen la fuerza laboral para poder desarrollar esto, ¿no? Entonces, la industria minera es una industria multifuncional, porque no solamente se necesitan ingenieros, procesistas para la parte de los procesos metalúrgicos, se necesitan ingenieros mineros para la parte de minería, se necesitan profesionales de relaciones comunitarias, se necesitan economistas, o sea, se necesitan abogados para el tema de la legislación, que cada vez es más compleja para el negocio minero. Es infinidad, porque hablamos de minería, no es hablar de una sola profesión, es hablar de una infinidad de profesiones, ¿no? Y para dar los servicios, pues obviamente requieres también información personal con formación técnica, y no la hay. Entonces ahí como que se está perdiendo un poco el foco, ¿no? Con lo existente en el mercado de labor para desarrollar servicios mineros, se está haciendo lo que de repente algunos países ya hicieron hace más de 20 años, o sea, estamos un poco atrasados, como 2 décadas si nos comparamos
en desarrollo de servicios con Australia, por ejemplo. ¿Y cómo hago esa comparación? Porque, por ejemplo, actualmente nuestro sector de servicios está creciendo y solamente servicios, de todas las compañías de servicios del país, de todas, el volumen de venta que generan, o sea, la rentabilidad que generan, está llegando casi al 3% del PBI del país. En Australia, los servicios mineros llegan entre el 8 al 10%, o sea, prácticamente 3 veces más. Obviamente hay toda una lógica detrás del desarrollo de los servicios mineros. Entonces, los servicios mineros en algún momento van a generar un volumen de negocio igual o mayor que el desarrollo de un mismo proyecto minero, ¿no? Un proyecto minero mediano que está a $1 billón o un proyecto grande minero que está entre 8 a 9 billones de dólares, ¿no? Entonces, estamos hablando de generación de un volumen de ventas muy impresionante. Y para generar eso, se necesita gente, ¿no? Entonces, poco a poco esto va a ir cambiando, pero cada vez el sector de servicios está teniendo una presencia muy importante en el país. Es muy relevante esto que estoy diciendo porque por cada posición laboral en una mina se generan aproximadamente, antes la relación era de 5 a 1, por cada un trabajador en la mina habían 5 posiciones indirectas relacionadas a la mina. Ahora estamos en 7, estamos subiendo. ¿Qué quiere decir? Que cada vez hay más demanda de servicios mineros y por lo tanto necesitas una masa crítica que completar para poder dar esos servicios mineros a cabalidad. Entrar a la minería es importante, sí, aprendes mucho, pero estar necesariamente toda una vida en la minería, bueno, es optativo, ¿no? Depende de cómo se están dando las condiciones del mercado, si quieres salir o no, de experiencia, etc. En mi experiencia personal he encontrado de que también tienes que llevar un balance en la vida. Los trabajos que se llevan en el sector minero son trabajos que, de alguna manera, por los rosters o los turnos que se organizan, pueden, digamos, consumir un poco, además que este trabajo no es para estar en la ciudad, es para estar en 4.000, 5.000 metros por largos periodos de tiempo, ¿no? Entonces, ahora las compañías mineras han entendido que los nuevos operadores, la nueva masa laboral que está ingresando, no es la masa de hace 20 años, es una masa que tiene otro tipo de mindset. Los millennials, los centennials, que hay que conquistarlos, vamos a decir así, por la nueva forma en la que ellos, vamos a decir, las expectativas laborales que ellos tienen son totalmente diferentes a las expectativas que tenía un trabajador en los años 90, totalmente diferentes. Justamente comentaba acerca del sector de servicios, que es el sector en el que actualmente se está desempeñando. Para ser un poco más específicos, ¿qué tipo de servicios en este caso brinda la empresa en la que trabaja Metso? Yeah. Bueno, Metso Outotec es una compañía finlandesa. Viene de dos legados, el legado de Metso y el legado de Outotec. Ambos se han fusionado a partir del año 2020, ya llevamos más de 2 años de fusión. Y es una compañía que es bastante fuerte en desarrollo tecnológico y fabricación de equipos para procesamiento de minerales. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de procesamiento de minerales, estamos hablando de chancadoras, estamos hablando de molinos, estamos hablando de celdas de rotación, estamos hablando de espesadores, estamos hablando de filtros, estamos hablando de fundición, estamos hablando de toda la tecnología asociada a convertir el concentrado a metal,
la refinación, la parte de electrodepositación. Todo lo que te acabo de decir, ¿te suena? ¿Has escuchado durante tu carrera en la universidad? Sí. Claro, ¿no? O sea, es un tema que llama al ingeniero químico, porque escucha equipos que en un momento, eh, ha leído con este famoso, no sé si todavía existe este libro de operaciones unitarias de Alan Foss, ¿cómo es? Me olvidé ya pero hay libros de operaciones unitarias, ¿correcto? El Faust, si no me equivoco. Eh, ¿Qué viene a hacer entonces el sector de servicios? Si nosotros vendemos equipos, ¿quién le hace el mantenimiento? ¿Quién hace la recomendación técnica especializada? ¿Quién hace los servicios especializados de atención a cada uno de estos equipos? ¿No? El área de servicios. Ese es mi área. Yo me encargo de desarrollar el aftermarket que tiene Mexototec para sus equipos Mexototec y también para otros equipos que no son Mexototec. Entonces, en mi equipo yo tengo profesionales, tengo ingenieros metalurgistas, tenemos ingenieros mecánicos, mecatrónicos, industriales, químicos, ingeniero químico. Son profesionales que justamente están orientados a brindar servicios. Y en el Perú, no sé si se puede decir, pero ¿en qué proyectos están trabajando actualmente? Nosotros tenemos una muy buena participación en el mercado peruano. De hecho, hemos estado presentes en todos los proyectos emblemáticos mineros, como Quellaveco, por ejemplo, Marcobre. Ahora estamos en San Gabriel de Buenaventura, que es un proyecto que aspira a entrar a operación entre el año 2024 y 2025. Hay un proyecto de Yanacocha Sulfuros, que también estamos participando, que actualmente está on hold, pero posteriormente se puede reiniciar. Estamos casi en todas las compañías mineras presentes, todas las compañías mineras, y también estamos participando en los diferentes proyectos e iniciativas que ellos tienen. No sé, ¿el tiempo cómo está? 4-7. No sé si tiene más tiempo. Bueno, sí, claro. Uy, ya me pasé la hora. Sí, Ya. Entonces, solamente para terminar, ¿tiene algún consejo para los estudiantes de la facultad? ¿O algunas palabras de despedida? Sí, bueno, consejo que puedo darles, ¿no? Bueno, yo creo que humildemente algo que yo les podría inculcar es que sean siempre perseverantes, ¿no? Que no den por perdidos sus sueños, que aquellas ambiciones que ustedes tengan, pónganlas en un papel y pónganle un plan de acción. Puede que en el camino muchas de las acciones no sean totalmente efectivas, pero no pierdan el norte nunca. O sea, ustedes si tienen un sueño, no lo cambien. De repente las acciones las podrán modificar, ¿no? Pero perseveren siempre, ¿no? Sean conscientes de que no son dueños del mundo y que a su vez necesitan, al contrario, comprenderlo para poder ser no solamente mejores profesionales, sino también mejores personas. Creo que al final de eso se trata, porque cuando nosotros estamos ya en el mundo laboral, no somos máquinas, tenemos competencias, experiencias, etc. Pero por encima de eso, somos personas. Y creo que saber interactuar, manejar personas es una de las habilidades también que uno tiene que desarrollar en el corto, mediano y largo plazo, porque lo van a necesitar. Creo que ese es el mensaje que les puedo dar.
prepárense también, no todo se lo da la universidad. Pónganse en algunos cursos que ustedes consideran que están un tanto débiles. Busquen foros de conocimiento técnico y comiencen a codearse con los principales profesionales de esos foros. Si hay un foro de ingeniería industrial, participen. Si hay un foro de mineros, participen. Identifiquen ustedes qué tipo de profesional quieren ser. Háganse ustedes su propia autoevaluación, a qué aspiran, qué tipo de profesional quieren ser, y traten de buscar los foros donde están esos profesionales para que ustedes vean de cerca el role model que ustedes quieren adoptar. Eso podría darles como consejo y nuevamente muy agradecido por esta entrevista. Espero haberles ayudado en algo y haber cumplido un poco con las expectativas que ustedes tienen. Muchas gracias, ingeniero. Ha sido muy interesante la entrevista. Espero que para mis compañeros también. He aprendido mucha información. Este tipo de información no se suele encontrar en las aulas de la universidad y le agradezco mucho. Para cerrar, si alguno de los que nos está viendo quisiera postular a esta empresa, ¿cómo sería? ¿Por la página web? Ahí yo les he pasado mis contactos y pueden escribir y ahí yo los puedo derivar directamente al área de recursos humanos para que puedan hacer llegar sus resúmenes, etc. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.